tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a observar lo que es el movimiento en un círculo vertical. Soy, como siempre, el profesor Johnny Ochoa y el día de hoy vamos a trabajar con este movimiento. Observemos acá cómo es un movimiento vertical. Tenemos acá esto, que sería esta masa atada, y entonces vamos a hacer que se mueva alrededor de esta circunferencia. Observamos cómo fue el movimiento. Ahora, este movimiento, por supuesto, tiene diferentes fuerzas en diferentes momentos. Por ejemplo, acá hacia arriba tenemos lo que es la fuerza de tensión. Esa fuerza de tensión se encuentra allí y va hacia el centro de donde se encuentra el movimiento. Y por supuesto, hacia el otro lado, hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, vamos a encontrar lo que es el peso. Recordemos que peso es mg. Hacia el lado derecho, como hacia ahí se está moviendo, ahí vamos a encontrar lo que es el vector de la velocidad, en este caso. Y en cualquier parte de la circunferencia, pues vamos a tener este dato que es importante, que es el radio. El radio que describe cuando se realiza este movimiento. Ahora, si lo visualizamos desde la parte superior, vamos a observar que la tensión, como siempre, está apuntando hacia el centro de la circunferencia. Pero en este caso, el peso va también en la misma dirección, apuntando hacia abajo, porque el peso siempre va dirigido hacia el centro de la Tierra. Ahí encontraremos el peso, que es mg. La velocidad, en este caso, iría hacia el lado izquierdo. Ahí estaríamos y encontramos lo que es la velocidad. Ahora, si tenemos ya estos datos, tenemos estas fuerzas acá, veamos cómo encontramos la ecuación en el punto más bajo. Ecuación en el punto más bajo. Primeramente, notemos que tenemos acá la sumatoria de fuerzas en Y. Recordamos que la sumatoria de fuerzas en Y, por la segunda ley de Newton, es igual a la masa por aceleración. Masa por aceleración vendría a ser la fuerza centrípeta. De tal manera que la sumatoria de fuerzas en Y que observamos acá, en este diagrama que tenemos acá, tenemos a la tensión menos el peso. Tensión menos el peso. Ahora, como ya explicamos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la fuerza centrípeta, igualando la ecuación tendríamos que la fuerza centrípeta es igual a la tensión menos el peso. Pero como ya sabemos que fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido radio, y sabemos de que el peso es igual a mg, pues realizamos las dos sustituciones para tener esta ecuación. Eso está sucediendo en el punto más bajo. Ahora, en el punto más alto, veamos la ecuación. Una vez más, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a masa por aceleración, que es igual a la fuerza centrípeta. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a la tensión, pero en este caso, más el peso. Aquí ya no es menos, porque no está contrario, sino que está en el mismo lado. Por tal motivo es una suma de estos dos vectores. La fuerza centrípeta, entonces, que es esto que está acá, debería ser igual a la tensión más el peso. Sabemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido el radio, y el peso es igual a la masa por la gravedad. Ahora, hay algo que vamos a conocerle como la velocidad crítica. Sucede que si tenemos esta masa acá, y la hacemos girar, pero cuando va subiendo, ya no lleva una velocidad para que se mantenga tenso, pues esto va a empezar a caer. Ahora, a la velocidad mínima requerida, le conocemos como velocidad crítica. ¿Dónde encontramos esta velocidad crítica? Bueno, como ya no va a haber tensión cuando se encuentra en la parte de arriba, esta tensión entonces dejará de ser. Entonces vamos a reducir la ecuación a masa por velocidad al cuadrado partido el radio igual a la masa por gravedad. Si dividimos a ambos lados de la ecuación dentro de masa, pues vamos a restringir la ecuación a velocidad al cuadrado dividido dentro del radio igual a la gravedad. Observen cómo la masa a ambos lados es cancelable, entonces nos queda esta ecuación.
Vamos a multiplicar a ambos lados de la ecuación por radio, de tal manera que radio dentro de radio acá nos queda únicamente velocidad al cuadrado y aquí nos quedará g por radio. Entonces tenemos la ecuación velocidad al cuadrado es igual a gravedad por radio. Si venimos acá ahora y aplicamos a ambos lados de la ecuación la raíz cuadrada, pues tendríamos que la raíz cuadrada de v al cuadrado es únicamente v, y acá tendremos la raíz cuadrada de gravedad por radio. Esa sería entonces la ecuación de la velocidad crítica. Veamos este ejemplo. Un objeto de 1.5 kilogramos se encuentra atado a una cuerda de 60 centímetros. Estos son los 60 centímetros, la cuerda que se encuentra tensa. Y dice que girando en círculo vertical pasa por la parte más alta a una velocidad de 4 metros por segundo. Se está moviendo alrededor entonces a 4 metros por segundo y la masa de este objeto es de 1.5 kilogramos. Tenemos dos preguntas. La primera, ¿cuál es la tensión en la cuerda en ese momento? ¿Y cuál es la mínima rapidez necesaria al pasar por la parte más alta para que se conserve el movimiento circular? Esto, por supuesto, nos está hablando de la velocidad crítica. Veamos los datos entonces. La masa 1.5 kilogramos. El radio 60 centímetros, que tenemos al dividirlo dentro de 100, para hacer la conversión en metros nos quedaría 0.6 metros. Y la velocidad indicábamos 4 metros por segundo. Ahora, si tenemos acá la ecuación en la parte más alta, que decía que es masa por velocidad al cuadrado dividido el radio, igual a la tensión más la masa por la gravedad, y entonces vamos a proceder a despejar la ecuación para la tensión. Entonces, para ello, a ambos lados de la ecuación debemos restar masa por gravedad. Si de este lado restamos masa por gravedad, únicamente nos quedará tensión. Y si de este lado izquierdo, que ahora va a ser aquí en el derecho, restamos masa gravedad, pues quedará restado de esta ecuación. Si realizamos la sustitución de datos, tendríamos que la masa, que es 1.5 kilogramos, la velocidad 4 metros por segundo elevado al cuadrado, dividido dentro de 0.6 metros, menos el producto de la masa, que es 1.5 kilogramos, por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si realizamos esta operación que está acá, 4 al cuadrado por 1.5 dividido entre 0.6 metros, nos da entonces 40 newton. Esto sería al realizarlo de este lado. Y la operación de 1.5 por 9.8 nos da 14.7 newton. Por tal motivo, la diferencia de esas dos fuerzas es igual a 25.3 newton. Esa es la tensión que tenemos acá en este momento. La tensión, que era la primera pregunta. Ahora, para determinar la velocidad crítica, pues llegamos a la conclusión que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la gravedad por el radio. Únicamente estos dos datos necesitamos. La gravedad, que es un dato implícito, y el radio. La gravedad es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado y el radio 0.6 metros. Hacemos esta operación y obtenemos que la velocidad crítica mínima necesaria para que se conserve el círculo vertical es de 7.67 metros por segundo.